5 ciudades infestadas de demonios que los cristianos deben evitar. Y si te dijera que hay ciudades en el mundo que están completamente infestadas por demonios, y que muchos cristianos las habitan y las visitan sin discernimiento, sin cobertura, y sin saber que están caminando directamente sobre un campo minado espiritual, vivimos en tiempos donde no solo las iglesias pueden ser contaminadas, también las ciudades. Ambientes enteros que se han convertido en fortalezas del enemigo, donde las prácticas ocultas, la inmoralidad legalizada, el caos sin ley y la seducción espiritual han creado zonas de alto riesgo para el creyente verdadero. Si te dijera que hay territorios donde el Espíritu Santo ya no habita, porque su nombre ha sido reemplazado por el del ego, del placer, del desorden y del engaño, donde cada esquina, cada evento, cada altar cultural es una puerta abierta a la actividad demoníaca. Este video es más que un estudio, es una advertencia, una alarma espiritual, un llamado urgente para aquellos que han nacido de nuevo y que desean mantenerse firmes hasta el fin. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a una realidad que muchos ignoran por comodidad o por miedo. Vamos a recorrer 5 ciudades que han sido convertidas en trampas espirituales, cada una con una característica distinta, cada una contaminada por una operación demoníaca específica. Lo que descubrirás sobre estas ciudades va a confrontar tu discernimiento, estremecer tu espíritu y enseñarte a detectar territorios donde el enemigo tiene legalidad para operar. Y lo más importante, vas a aprender cómo protegerte, cómo discernir el ambiente espiritual de un lugar, cómo tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo y cómo no caer en la trampa del enemigo que te susurra: solo es una ciudad más. No, no lo es. Este video no es para quienes quieren mensajes suaves, es para quienes sienten que Dios les está hablando, para quienes entienden que estamos en guerra y que no podemos caminar por cualquier territorio sin armadura. Antes de comenzar este estudio, quiero que escribas en los comentarios una declaración de fe. Dios, abre mis ojos. Escríbelo como una oración, como una decisión, como una muestra de que estás listo para recibir discernimiento divino. Y también dale me gusta a este video. Cuando lo haces, estás empujando este mensaje a aparecer en los teléfonos y pantallas de personas que hoy necesitan urgentemente una advertencia del cielo. Estás participando en la expansión del reino y deteniendo, aunque sea por un momento, el avance del engaño. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es entretenimiento. Es un refugio espiritual, un lugar donde las voces del cielo aún se escuchan con claridad, sin compromisos, sin manipulación, sin diluir la verdad. Felicidades por estar aquí, porque este mensaje no es para todos. Es para los que el Espíritu Santo está despertando, para los que están listos para ver lo invisible, oír lo que pocos oyen y caminar con sabiduría en medio de la oscuridad. Y recuerda, la 4ª ciudad que conocerás hoy es la más peligrosa de todas. No por lo que grita, sino por cómo susurra, porque mientras tú crees estar seguro, ella lentamente te seduce, te enfría y te transforma sin que te des cuenta, hasta que ya no reconoces la voz de Dios. Prepárate, abre tu espíritu y comencemos. Primera ciudad, donde la brujería se oculta tras la máscara de la cultura. Existen lugares en el mundo donde el aire parece más denso, donde la atmósfera espiritual está cargada de algo que el ojo humano no percibe, pero que el espíritu siente. En estas ciudades, las tinieblas no se esconden, no se ocultan detrás de máscaras sofisticadas, se exhiben, se celebran, se comercializan como parte de una tradición cultural o riqueza espiritual ancestral. Sin embargo, detrás de cada símbolo, cada ritual, cada objeto que se ofrece como exótico o místico, hay puertas abiertas al mundo espiritual.
y no al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas. Son ciudades que han entregado su alma al ocultismo, donde la brujería no solo es tolerada, sino fomentada, donde el espiritismo no se practica en secreto, sino a plena luz del día, donde se realizan rituales bajo la excusa de preservar la historia o promover el turismo. Pero lo que realmente ocurre es que las fuerzas demoníacas han encontrado terreno fértil para operar sin resistencia, porque ya no son vistas como amenazas, sino como parte del paisaje. El enemigo ha sido astuto. Ha disfrazado sus trampas con colores, danzas, fiestas y figuras folclóricas. Lo que muchos ven como entretenimiento cultural o experiencias espirituales alternativas, en realidad son pactos sutiles, pactos que atan almas, abren portales y contaminan generaciones enteras. En estas ciudades puedes encontrar calles llenas de tiendas de esoterismo, mercados de amuletos, cartas del tarot, lectura de manos, limpias energéticas, santería, necromancia, fetiches, muñecos rituales, y todo esto presentado como si fuera parte de la identidad local, como si fuera inofensivo. Pero nada de eso es inofensivo. Todo tiene un origen espiritual, y todo opera con leyes espirituales. La Biblia no es ambigua en esto. Deuteronomio 18, 9, 12 es claro. Dios aborrece estas prácticas. Él no las considera tradiciones inocentes ni expresiones culturales aceptables. Él las llama abominación. Dice la Escritura: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Lo que en estas ciudades se enseña como herencia espiritual, para Dios es puerta directa al engaño. Y muchas personas bien intencionadas, incluso cristianos, caminan por estas calles sin discernimiento, entrando en tiendas, participando de celebraciones, tomando fotos frente a altares paganos, y sin saberlo, están entregando su acuerdo espiritual, su atención, su reverencia al enemigo. Tal vez tú has estado en un lugar así, tal vez has sentido esa presión en el ambiente, tal vez has convivido con personas que creen en la buena suerte, las energías, los espíritus, protectores o la sabiduría de los ancestros. Y aunque tú te mantienes firme en tu fe, has bajado la guardia. Has permitido que ciertos objetos estén en tu casa. Has visto como algo interesante aquello que Dios claramente ha llamado peligroso. Este tipo de ciudades son fortalezas espirituales donde el enemigo ya no necesita operar en la sombra, porque ha sido bienvenido, ha sido institucionalizado, ha sido promocionado, y eso las convierte en territorios extremadamente peligrosos para todo creyente que no esté profundamente cubierto por la sangre del Cordero y guiado por el Espíritu Santo. Pero no se trata solo de lo que hay en las calles. Lo más grave es lo que esas ciudades comienzan a provocar en quienes las habitan o las visitan. Confusión espiritual, frialdad en la fe, pesadez para orar, atracción hacia lo oculto, apertura a filosofías contrarias a la palabra. Lo que comienza como curiosidad termina como contaminación. Y si tú no eres consciente de la atmósfera espiritual que rodea un lugar, puedes entrar por turismo y salir espiritualmente afectado. Puedes tomar un recuerdo y llevar contigo una maldición. Puedes asistir a una celebración folclórica y participar sin saberlo de un rito demoníaco. Estas ciudades no son lugares para caminar a la ligera. Son territorios donde las huestes de maldad se mueven con libertad porque han sido alimentadas por siglos de acuerdos humanos,
por generaciones que han preferido la sabiduría de los espíritus antes que la palabra de Dios. Y si tú estás en una ciudad así o has estado, este es el momento de abrir los ojos, de cortar todo vínculo con lo oculto, de discernir entre tradición cultural y práctica demoníaca, de hacer limpieza espiritual no solo en tu casa, sino también en tu alma. Porque lo que para el mundo es riqueza cultural, para Dios puede ser idolatría pura. Y donde hay idolatría, no puede habitar su presencia. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a no llamar bueno lo que Él ha llamado malo, a no tolerar lo que Él ha expulsado, a no coquetear con lo que Él ha condenado. Las ciudades entregadas al ocultismo son trampas disfrazadas, y el primer paso para no caer en ellas es reconocer que existen. Segunda ciudad, donde el pecado fue entronizado y la verdad silenciada. Hay territorios donde el mal ya no se esconde en rincones oscuros ni se oculta tras discursos ambiguos. Hay lugares donde el pecado se ha institucionalizado, donde lo que antes se hacía a escondidas, ahora se celebra con orgullo en las plazas, donde lo que antes avergonzaba ahora se convierte en bandera. Estas son ciudades donde la inmoralidad no solo es permitida, sino que ha sido entronizada por leyes, decretos y discursos oficiales. Lugares donde la rebelión contra la santidad ha subido hasta los tronos del poder. En estas ciudades, el libertinaje sexual, el orgullo y la rebelión moral han tomado forma de leyes. Lo que antes era llamado pecado, hoy se llama progreso. Lo que antes era motivo de arrepentimiento, hoy es motivo de celebración pública. Las estructuras gubernamentales, las instituciones educativas, los medios de comunicación y hasta ciertos sectores religiosos han cedido completamente ante un espíritu que no busca tolerancia sino dominio, el espíritu de Sodoma. Este espíritu no es nuevo, fue descrito claramente en las Escrituras. Sodoma no fue juzgada solo por su pecado sexual, sino por su arrogancia espiritual, su desprecio por la corrección divina y su total entrega al placer como centro de la existencia. Y así como ocurrió entonces, está ocurriendo ahora. Ciudades enteras han abrazado ese mismo patrón. Han tomado el don de la libertad y lo han transformado en una bandera de libertinaje. Pero no es solo un problema moral, es un problema espiritual profundo. Cuando una ciudad comienza a legislar el pecado, comienza a crear una atmósfera donde la oscuridad gana legalidad. Y esa legalidad humana abre puertas espirituales muy reales. No se trata simplemente de políticas públicas, se trata de acuerdos territoriales. Se trata de sellos que permiten que las tinieblas operen con autoridad sobre el ambiente, sobre las familias, sobre las futuras generaciones. Romanos 1 nos advierte con detalles lo que sucede cuando una sociedad entera decide rechazar la verdad de Dios. Dice la Escritura que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Ese pasaje no es una historia del pasado, es una descripción profética de lo que muchas ciudades están viviendo hoy. Y no se trata de juzgar a quienes viven ahí. Muchos han nacido en esas ciudades sin haber elegido esa atmósfera espiritual. Otros han llegado por razones de trabajo, estudio o necesidad. Pero es necesario entender el terreno que se pisa. Cuando se habita una ciudad donde el pecado es ley, donde las tinieblas gobiernan desde las alturas, el creyente no puede vivir como si nada pasara, no puede dormir espiritualmente, no puede adaptarse ni mezclarse, porque en estas ciudades la luz es perseguida, el mensaje de la cruz es ridiculizado, el evangelio es censurado o distorsionado. Y quienes deciden vivir en santidad, en fidelidad, en obediencia,
son vistos como retrógrados, intolerantes o incluso como amenazas. El precio de vivir en lugares así no es solo social, es espiritual. El ambiente es hostil a la presencia de Dios. La oración se vuelve difícil, el discernimiento se apaga, la fe se enfría. Y si no se está en constante vigilancia, la contaminación entra sin que uno se dé cuenta. Quizá tú vives en una ciudad así. Tal vez has sentido esa presión, esa lucha constante por mantenerte firme. Tal vez has sido testigo de cómo tu entorno celebra lo que Dios aborrece. Tal vez has visto cómo se imponen leyes que promueven el pecado y silencian la verdad. Y en medio de todo eso, te has sentido solo, confundido, cansado de resistir. Pero no estás solo. Dios aún tiene un remanente en cada lugar, hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas ante los ídolos de esta generación. Personas que caminan como luces en medio de la oscuridad. Y si tú eres uno de ellos, tu llamado no es a temer, sino a discernir, a vivir en santidad radical, a interceder por tu ciudad, pero también a proteger tu casa, tu mente, tu espíritu, porque cuando el pecado se convierte en ley, la batalla espiritual se intensifica, y no es una batalla externa, solamente es una batalla por tu corazón, por tu identidad, por tu pureza, por tu llamado. El enemigo sabe que si logra hacerte ceder, aunque sea un poco, ya ganó terreno. Estas ciudades donde la inmoralidad es exaltada y protegida se han convertido en zonas de prueba para la fe verdadera. No se puede caminar allí sin cobertura. No se puede vivir allí sin una relación profunda con el Espíritu Santo, porque todo lo que allí se respira, consume. Y si no estás firme, serás arrastrado. Recuerda esto, Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Lo que Él llamó pecado, sigue siendo pecado. Y lo que Él llama santo, sigue siendo santo. No importa cuántas leyes lo intenten disfrazar. No importa cuántos discursos quieran justificarlo. No importa cuánta presión social se ejerza para hacerlo normal. Porque aunque una ciudad entera aplauda las tinieblas, Dios sigue buscando lámparas encendidas en medio del caos. ¿Serás tú una de ellas? Tercera ciudad, donde las heridas del pasado siguen abiertas en el mundo espiritual. Hay territorios que sangran, aunque sus calles estén pavimentadas. Lugares donde el alma colectiva de una ciudad ha sido herida por eventos traumáticos. Pactos, impíos, injusticias atroces o tragedias que nunca fueron verdaderamente redimidas. Son ambientes donde el pasado no ha sido solo historia, ha sido maldición. Y mientras las generaciones pasan, los efectos espirituales continúan, silenciosos, pero poderosos. Estas son ciudades marcadas por heridas profundas, por cicatrices que no se ven, pero que se sienten con fuerza en el espíritu. En muchas de estas ciudades hubo derramamiento de sangre inocente, asesinatos masivos, esclavitud institucionalizada, abortos sistemáticos, persecuciones religiosas o actos de brutalidad que fueron ignorados, normalizados o incluso justificados. Otras fueron escenario de pactos satánicos realizados por líderes, gobernantes o figuras influyentes, entregando conscientemente la tierra a potestades de las tinieblas. Algunas han sido marcadas por traumas colectivos, genocidios, guerras, cultos destructivos, tragedias naturales interpretadas con idolatría o superstición. Y todo eso, lejos de ser olvidado por el mundo espiritual, queda registrado en lo invisible. Porque en el reino espiritual, el tiempo no borra el pecado. Solo el arrepentimiento lo puede hacer. El enemigo se aferra a los territorios donde ha sido legalmente invitado. Y cuando una ciudad no reconoce su culpa, cuando no se arrepiente de su historia, cuando convierte el pecado del pasado en motivo de orgullo, está perpetuando la contaminación.
está convirtiendo su historia en un altar donde los espíritus inmundos siguen teniendo acceso. Esto no es misticismo barato, es una realidad espiritual respaldada por la palabra. En 2 Crónicas 7:14, Dios da una instrucción clara y eterna. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La tierra puede estar enferma, no en el sentido físico únicamente, sino espiritualmente contaminada. Y para que haya sanidad, debe haber humillación, oración, búsqueda sincera de Dios y conversión verdadera. Sin eso, la atmósfera de una ciudad permanece envenenada. En estos lugares es común sentir una densidad espiritual, una opresión invisible. Hay ciudades donde las iglesias luchan por avanzar, donde los movimientos espirituales parecen estancados, donde el pecado se repite generación tras generación sin explicación lógica. Muchas veces eso no tiene que ver solo con lo que pasa hoy, sino con lo que pasó ayer, porque si no hay redención, hay repetición. Si no hay perdón, hay perpetuación. Esas ciudades muchas veces hacen del pasado un espectáculo, transforman eventos de oscuridad en atracciones turísticas. Hacen festivales, museos, celebraciones y rinden homenaje a figuras históricas que fueron instrumentos del mal. Incluso glorifican épocas marcadas por violencia, opresión y pecado. Y al hacerlo, renuevan los pactos sin saberlo, reabren heridas, reactivan maldiciones. Discernir estos ambientes es esencial. Hay señales claras. En esas ciudades es común ver confusión espiritual, una fuerte resistencia al Evangelio, presencia de cultos alternativos, idolatría institucionalizada, enfermedades del alma que se heredan, ciclos de pobreza, violencia o adicciones que se repiten. La ciudad misma parece atrapada en una narrativa oscura que no sabe cómo romper. Y si tú estás en un lugar así, no es casualidad. Puede ser que el Señor te haya enviado como un intercesor, como un restaurador de brechas, como una voz profética que clama por redención, pero necesitas entender que el ambiente está cargado, que estás caminando sobre tierra que grita, tierra que guarda memoria, tierra que ha sido marcada por decisiones humanas que le dieron la espalda a Dios. Estas ciudades necesitan más que estructuras religiosas. Necesitan un clamor profundo, una iglesia postrada, creyentes que no solo prediquen, sino que lloren por la tierra. Porque si no hay quebranto, no habrá sanidad. Si no hay confrontación del pasado, el pasado seguirá gobernando el presente. El enemigo ama estos lugares porque ya ha edificado fortalezas allí. Pero Dios ama estas ciudades más, y su promesa sigue en pie. Si su pueblo se humilla, Él sanará. La pregunta es, ¿habrá quienes se levanten con esa carga? ¿Habrá quienes oren por la historia que aún sangra en sus calles? El pasado no arrepentido mantiene las puertas abiertas, pero el arrepentimiento genuino puede cerrarlas para siempre. Y cada creyente debe discernir, ¿dónde estoy caminando? ¿Sobre qué historia están mis pies? ¿Hay algo en esta tierra que aún necesita ser redimido? La sanidad de una ciudad comienza cuando alguien decide no ignorar su herida. Cuarta ciudad, donde el caos se ha vuelto ley y el orden espiritual ha sido destruido. Hay ciudades donde no reina la paz, ni la armonía, ni el respeto mutuo. Son lugares donde el caos se ha vuelto parte del paisaje diario, donde la confusión no es solo social, sino espiritual. Calles marcadas por disturbios, instituciones debilitadas, autoridades cuestionadas, normas ignoradas. Pero lo que muchos no perciben es que detrás de todo ese desorden visible hay una raíz invisible, un espíritu de anarquía que ha logrado tomar dominio, sembrando confusión,
desobediencia y fractura en cada rincón. Cuando una ciudad desprecia la ley, está despreciando también al Dios que instituyó el orden. No es casual que las Escrituras nos enseñen que Dios es un Dios de orden y no de confusión. 1 Corintios 14:33. En cambio, el enemigo se alimenta del caos. Se mueve con mayor facilidad donde no hay estructura espiritual, donde se ha eliminado el principio de autoridad divina, donde cada uno hace lo que bien le parece sin temor ni reverencia. Proverbios 29:18 lo declara con claridad. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado el que guarda la ley. Ese desenfreno no es solamente una pérdida de normas humanas, sino una ruptura con el cielo. Cuando el temor de Dios desaparece de una sociedad, se derriban las murallas espirituales que protegían a sus habitantes. Lo que sigue es la entrada libre de espíritus de violencia, división, orgullo, rebeldía, confusión sexual y destrucción. En estas ciudades, lo anormal se convierte en costumbre. Marchas que promueven agendas antibíblicas, vandalismo como protesta, agresiones disfrazadas de justicia, confusión de identidad como bandera de inclusión. Y todo eso ocurre en nombre de la libertad. Pero en realidad no es libertad lo que se está buscando, sino una excusa para rechazar toda forma de corrección. Hay una línea muy delgada entre libertad en Cristo y libertinaje disfrazado de derechos humanos. Donde Cristo reina, hay libertad verdadera, sí, pero también hay santidad, orden y responsabilidad. Donde reina el hombre sin Dios, lo que hay es caos disfrazado de autonomía. El alma de estas ciudades comienza a reflejar ese quebranto. Hay tensión en el aire. La violencia parece espontánea, pero está alimentada por fuerzas invisibles. La gente vive a la defensiva. El respeto por la vida humana disminuye. Los jóvenes crecen sin identidad ni propósito. Las familias se fragmentan. La espiritualidad se convierte en algo superficial o se reemplaza por filosofías seculares que niegan la verdad absoluta de Dios. Y lo más peligroso es que, en medio de este ambiente, muchas iglesias se ven tentadas a callar. Para no incomodar, para evitar la persecución, para adaptarse. Así, el caos avanza porque quienes deberían levantar estandarte guardan silencio. Donde no hay palabra profética, la confusión se multiplica. Donde no hay intercesión, los altares se apagan. Donde no hay estructura espiritual firme, el enemigo construye su dominio sin resistencia. El desorden no solo afecta la calle, afecta el alma. Personas que viven en estas ciudades a menudo experimentan ansiedad crónica, insomnio, desesperanza, apatía espiritual. No entienden por qué sienten tanta pesadez, pero es el ambiente. Es el clima espiritual del lugar que respiran a diario. Un clima contaminado por años de desacato a la autoridad divina. Tal vez tú vives en un sitio así. Tal vez ya te acostumbraste a la confusión, al ruido, a la tensión constante. Pero el Espíritu Santo hoy quiere despertarte. Porque no es normal vivir bajo opresión. No es normal callar ante la injusticia espiritual. No es normal tolerar el caos como si fuera una etapa social inevitable. Es un territorio en guerra. Y si no estás consciente de esa batalla, te volverás parte del desorden, aunque no quieras. Las ciudades gobernadas por el caos necesitan guerreros que restauren los muros. Necesitan intercesores que entiendan que el verdadero orden no viene de estructuras humanas, sino del gobierno del reino. Allí donde la autoridad ha sido burlada, debe levantarse el señorío de Cristo. Allí donde la ley ha sido pisoteada, debe proclamarse la palabra.
Allí donde la confusión reina, debe hablarse con verdad, con valentía, con compasión, pero sin negociar los principios del cielo, porque mientras el desorden siga avanzando, sin oposición espiritual, el enemigo seguirá tomando territorio. Pero donde hay un corazón que se postra, donde hay una iglesia que no se rinde, donde hay creyentes que deciden caminar en integridad, la luz empieza a reorganizar el caos. El orden de Dios no es opresión, es protección, es cobertura, es dirección. Todo comienza cuando alguien dice, ya no voy a tolerar lo que Dios no tolera. Cuando alguien decide vivir en santidad, aunque todo alrededor esté desmoronándose. Cuando alguien se atreve a construir altares en medio de las ruinas. Porque donde el caos ha reinado, el reino de Dios puede ser establecido. Si hay quienes se levanten con convicción, con discernimiento y con fuego del cielo. Quinta ciudad, donde la seducción espiritual se disfraza de luz y éxito, hay ciudades que no te confrontan con gritos ni oscuridad evidente. No hay rituales a la vista, ni violencia escandalosa en cada esquina. De hecho, al llegar a ellas, todo parece bello, prometedor, moderno, iluminado. La arquitectura deslumbra, la gente sonríe, la cultura es atractiva y los sueños parecen posibles. Pero lo que muchos no ven, porque está cuidadosamente encubierto, es que ese brillo no proviene del cielo. Es una luz falsa, una imitación hábil del enemigo para seducir al alma. Porque la oscuridad más peligrosa no es la que asusta, sino la que fascina. En estas ciudades, la seducción espiritual es el arma principal. Ya no se trata de brujería explícita ni de rebeldía abierta. Aquí el enemigo ha perfeccionado su estrategia, convencer al creyente sin atacarlo, adormecerlo sin que lo note, seducirlo con palabras dulces que parecen sabias, pero que niegan la cruz. Son territorios donde las doctrinas de demonios no se presentan con cuernos, sino con sonrisas, mensajes de amor propio, energía positiva, vibraciones del universo, manifestación personal y espiritualidad libre invaden los espacios. Muchos hablan de Dios, pero no del arrepentimiento. Usan el nombre de Jesús, pero no se someten a su señorío. Es un evangelio sin cruz, una fe sin fuego, una espiritualidad sin verdad. Estas ideas se filtran especialmente por el entretenimiento. Películas, series, canciones, podcasts, libros de autoayuda, redes sociales. Todo bien producido, bien editado, lleno de estética y carisma, pero detrás de cada imagen se transmite un mensaje. Tú eres tu propio Dios. Tú decides lo que está bien. Tú puedes tenerlo todo sin rendirte a nada. Y el alma, si no, está anclada en la palabra, comienza a ceder. Primero apaga la alarma del discernimiento, luego se vuelve tolerante, después se alinea con pensamientos que contradicen a Cristo, sin darse cuenta, porque no hubo confrontación, hubo seducción. En 1900, estas ciudades abundan los influencers y líderes espirituales, que se visten con apariencia de luz, hablan de fe, de crecimiento, de gratitud, de milagros incluso, pero sus mensajes están centrados en el ego, no en Cristo. No invitan a morir al yo, sino a empoderarlo. No llaman al arrepentimiento, sino a la autocelebración. Y lo más peligroso, logran resultados visibles. Sus seguidores se sienten bien, encuentran propósito, mejoran hábitos, se vuelven más positivos. Pero todo sin pasar por el altar, sin nacer de nuevo, sin rendirse al Espíritu Santo. Lo espiritual se ha convertido en una marca, una industria, una emoción, y miles están siendo seducidos sin saberlo. El apóstol Pablo advirtió esto con claridad.
En 2 Timoteo 4:3-4 escribió: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo no vendrá, ya está aquí». Y estas ciudades lo reflejan perfectamente. El susurro del enemigo en estos lugares no suena como amenaza, suena como oportunidad. No viene con miedo, viene con deseo. Puedes tenerlo todo, sin negarte a ti mismo. Esa fue la misma estrategia en el Edén. No cambió, solo se volvió más estética, más atractiva, más compartida en Reels, canciones virales y discursos motivacionales. Y el creyente que no está firme empieza a justificar lo que antes discernía, empieza a celebrar lo que antes lamentaba, y lo llama evolución espiritual. En estos ambientes, la Iglesia corre un gran riesgo: adaptarse, para no perder audiencia, para no parecer anticuada, para no ser perseguida. Muchos púlpitos dejan de predicar el evangelio de poder para predicar un mensaje de autoayuda con versículos como adorno. Se deja de hablar de pecado, juicio, arrepentimiento, y se sustituye por mensajes de sueños, visión, propósito personal, sin mencionar nunca la santidad. Es una iglesia que atrae multitudes, pero no transforma vidas. Estas ciudades no necesitan más mensajes positivos, necesitan verdad, necesitan fuego santo, necesitan hombres y mujeres que no se dejen seducir por la estética espiritual, sino que vivan en intimidad con el Espíritu Santo, porque solo quien camina con Él podrá discernir lo falso, lo maquillado, lo contaminado. No toda luz viene de Dios, no todo mensaje que menciona a Jesús viene del cielo. No todo éxito es bendición, y no toda paz es paz verdadera. Hay una paz falsa que adormece, hay una luz falsa que deslumbra, hay un mensaje falso que calma la conciencia mientras arrastra el alma. Estas ciudades representan la trampa más sutil. No quieren tu odio, quieren tu admiración. No quieren que renuncies a Dios, solo quieren que lo mezcles, que lo diluyas, que lo conviertas en parte de tu plan en lugar de rendirle el tuyo. Y ese es el mayor peligro, cuando la oscuridad ya no necesita perseguir al creyente, porque ha logrado enamorarlo. ¿Qué pasaría si el lugar donde vives o al que estás pensando mudarte estuviera marcado por una atmósfera espiritual que no proviene de Dios? Y si las decisiones más importantes de tu vida, tu trabajo, tu familia, tu iglesia, estuvieran siendo influenciadas por un entorno invisible que no logras ver, pero que sí puedes sentir. Ahora que hemos revelado 5 ciudades profundamente afectadas por fuerzas espirituales oscuras, es momento de aprender a hacer lo más importante: discernir el ambiente espiritual de los lugares que habitamos y frecuentamos. Porque la verdad es esta: no todo lo que brilla viene de Dios. Muchos lugares ofrecen oportunidades, belleza, desarrollo, incluso paz. Pero en el mundo espiritual, esa misma región puede estar contaminada, saturada de puertas abiertas al enemigo, o habitada por espíritus que buscan oprimir, confundir o distraer a los hijos de Dios. Por eso, el discernimiento espiritual no es un don opcional. Es una necesidad urgente en los tiempos que vivimos. Discernir no es sospechar de todo ni vivir con paranoia. Discernir es ver cómo Dios ve, es percibir lo que no está a simple vista. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto significa
que el discernimiento no es solo un momento místico, sino un músculo espiritual que se desarrolla con la práctica, con la comunión con el Espíritu Santo y con la meditación constante en la palabra. Cada lugar tiene una atmósfera, y no hablamos solo del clima o de la arquitectura, hablamos de una carga invisible, perceptible en el espíritu. Hay territorios donde se respira paz y otros donde sin explicación lógica sentimos incomodidad, ansiedad, confusión, una pesadez en el pecho, una niebla sobre la mente. A veces lo llamamos estrés, otras veces creemos que es solo el ritmo de la ciudad, pero muchas veces es el espíritu del lugar intentando afectarnos. Por eso es esencial prestar atención a esas señales internas. La incomodidad espiritual no es debilidad, es una alarma. El Espíritu Santo habla a través de sensaciones internas que nos alertan cuando estamos en un ambiente contaminado. Ignorar esas señales puede llevarnos a decisiones equivocadas, relaciones tóxicas o incluso a involucrarnos en batallas que no fuimos llamados a pelear. Un ejemplo poderoso lo vemos en Pablo, en Hechos 17. Cuando llegó a Atenas, dice la Escritura, que su espíritu se enardecía dentro de él al ver la ciudad entregada a la idolatría. Nadie le explicó. No hubo un estudio de campo. Pablo discernió en su espíritu que algo no estaba bien. Esa sensibilidad le permitió predicar con autoridad, pero también moverse con sabiduría. Del mismo modo, Moisés, en Éxodo 3:5, recibe una instrucción clave. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese momento no solo marcó el inicio de su llamado, sino que le enseñó una verdad eterna. Cada territorio tiene una asignación espiritual, y no todos los lugares deben ser tratados de la misma manera. ¿Has considerado que hay espacios donde Dios te llama a quitar el calzado y otros donde te llama a retroceder? ¿Has aprendido a diferenciar entre un lugar de propósito y un territorio de trampa? Esa diferencia solo puede captarse en el espíritu. Muchos creyentes fracasan no por falta de fe, sino por falta de discernimiento territorial. Se mudan por razones económicas, se unen a comunidades por comodidad, hacen alianzas por conveniencia, sin preguntar primero, Señor, ¿habitas tú en este lugar? ¿Tu presencia me acompaña aquí? En los próximos minutos vas a aprender a desarrollar ese sentido, porque el discernimiento territorial no es para unos pocos. Es para todo hijo de Dios que quiere caminar con sabiduría en medio de un mundo que está cada vez más espiritualmente cargado. Y si tú lo desarrollas, evitarás trampas, protegerás tu casa, tomarás decisiones guiadas por el cielo y sobre todo, caminarás sabiendo que cada paso que das está siendo afirmado por el Espíritu Santo. Después de aprender a discernir la atmósfera espiritual de un lugar, surge una pregunta inevitable y profundamente desafiante. ¿Quién te envió allí? Porque no basta con saber si un lugar está cargado espiritualmente, si es denso o liviano, si es luz o tiniebla. La verdadera clave está en saber si has sido enviado por Dios o si fuiste por tu cuenta. Muchos creyentes, con buenas intenciones pero sin dirección, terminan expuestos a batallas que no les corresponden. Se mudan, viajan, aceptan propuestas, cambian de iglesia, de país, de trabajo, sin haber consultado al Espíritu Santo. Y aunque todo parezca normal, en lo natural, en lo espiritual han entrado en un territorio para el cual no tienen cobertura ni propósito divino. Y allí es donde el enemigo encuentra grietas. No se trata de vivir con miedo a moverse, sino de vivir con conciencia de propósito. En el mundo espiritual, cada territorio tiene un peso, una historia, una atmósfera. Y si no has sido equipado y enviado por Dios para estar allí, estarás desprotegido, porque no es lo mismo ir que ser enviado. Jesús dejó esto muy claro en Mateo 10:1.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, no los soltó al azar en territorios espirituales hostiles. Les dio autoridad primero, les dio instrucción, cobertura, propósito. Solo después los envió. Pero hoy, ¿cuántos caminan en lugares donde el Espíritu no los ha enviado? Lugares donde fueron por emoción, por oportunidades, por lógica humana. Y entonces vienen las consecuencias: sequedad espiritual, ataques inexplicables, confusión persistente, sueños turbios, fatiga del alma. No porque Dios los haya abandonado, sino porque ellos se movieron sin preguntarle si debían hacerlo. La carne siempre querrá llevarte a lugares que te prometen comodidad, estatus, éxito o solución rápida. Pero Dios nunca guía por atracción carnal, sino por convicción espiritual. Por eso, antes de cada paso importante, deberíamos preguntarnos con humildad: ¿esto lo decidí por fe o por emoción? ¿Fue un impulso o una dirección clara del Espíritu Santo? ¿Estoy aquí porque Dios me plantó o porque yo me escapé de un proceso? Este tipo de preguntas actúan como un test de obediencia y, aunque incomoden, salvan vidas. Porque muchos hoy están batallando no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están peleando en un terreno que Dios nunca les asignó. ¿Cómo saber si un lugar ha sido designado por Dios para tu vida? Hay señales. Cuando Dios te envía, hay paz, incluso en medio del conflicto. Hay confirmación espiritual, no solo emocional. Hay puertas que Él abre, no puertas que tú fuerzas. Hay provisión, dirección, testimonio interior. Aunque haya oposición, hay convicción. Aunque haya lucha, hay cobertura. En cambio, cuando estás en un lugar que no fue diseñado para ti, todo se vuelve pesado, confuso, forzado. Las oraciones parecen no fluir. El alma se siente atrapada, y lo que en principio parecía una bendición se convierte en una carga silenciosa. Por eso, no todo destino aparente es destino divino. Y no todo lugar donde puedes prosperar económicamente es un lugar donde prosperarás espiritualmente. A veces, el enemigo te llevará a un mejor lugar con tal de sacarte del lugar correcto. Caminar sin dirección es uno de los mayores peligros del creyente en esta generación, porque nos hemos acostumbrado a movernos por lógica, por conveniencia, por oportunidades humanas, olvidando que no somos dueños de nuestro camino, sino administradores del propósito de Dios. Y cada decisión territorial es una decisión espiritual. No entres en territorios por cuenta propia. No tomes decisiones de vida sin buscar dirección celestial, porque allí donde no hay envío, no hay respaldo. Y allí donde no hay respaldo, no hay victoria. Después de hablar sobre la importancia de no entrar en territorios sin dirección divina, es necesario mirar hacia adentro y hacernos otra pregunta igual de urgente. ¿Qué puertas tienes abiertas en tu alma? Y ni siquiera lo sabes, porque así como hay ciudades físicas contaminadas espiritualmente, también hay ciudades internas, espacios dentro de nosotros donde hemos permitido que entren influencias, ideas y atmósferas que no provienen de Dios. Y muchas veces esas influencias no llegan con gritos ni violencia, sino con ritmo, estética y entretenimiento. La Biblia enseña que el ser humano tiene puertas espirituales. Los ojos y los oídos son dos de las más importantes. Por ellas entran palabras, imágenes, melodías, valores y pensamientos que no solo activan emociones, sino que plantan semillas espirituales. Cada contenido que consumes no es solo información, es formación. Cuando vemos una serie, escuchamos una canción o leemos un mensaje, estamos permitiendo que algo entre en nuestro corazón. Y el enemigo lo sabe. Por eso,
Una de sus estrategias más sutiles es usar los medios de comunicación, el entretenimiento y los llamados valores modernos para introducir lentamente ideologías contrarias al reino de Dios. Ya no necesita invocar demonios abiertamente. Le basta con influenciar mentes a través de guiones, letras de canciones, influencers, comedia o moda. Y mientras el pueblo de Dios se entretiene, su alma es sembrada con doctrinas falsas, con pensamientos rebeldes, con imágenes impuras y emociones manipuladas. Parece exagerado. Salmo 101:3 dice: «No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí». El rey David entendía que lo que permitía delante de sus ojos afectaba su santidad. No lo veía como algo trivial, lo veía como una cuestión de vida espiritual. Y es que lo que hoy toleras por entretenimiento, mañana puede convertirse en una fortaleza espiritual que te impide avanzar. Lo que consumes por moda puede contaminar tu visión profética, porque el alma no distingue entre ficción y verdad con la misma claridad que el espíritu. Si lo aceptas con emoción, tu interior lo asimila como válido. Muchas luchas espirituales no comenzaron con un ataque externo, sino con una puerta abierta desde dentro. Una serie inofensiva que normalizó el pecado. Una canción que glorificaba lo que Dios abomina. Un consejo viral que promovía el ego antes que la cruz. Y sin darnos cuenta, nos volvimos permisivos con lo que jamás debimos tolerar. El entretenimiento hoy se ha convertido en un campo de batalla espiritual. Y no se trata de vivir en una burbuja ni de temer a todo. Se trata de discernir qué edifica y qué destruye, qué fortalece tu fe y qué la debilita, qué viene del cielo y qué fue diseñado para adormecer tu espíritu mientras aplaudes con tu carne. Entonces, ¿cómo cerrar puertas abiertas sin saberlo? El proceso es espiritual y profundo. Comienza con oración, pidiendo al Espíritu Santo que revele todo lo que ha entrado y no debe estar en tu interior. Sigue con ayuno, porque hay contaminaciones que solo se rompen cuando el cuerpo se somete y el espíritu toma el control. Luego viene la renuncia, que es una declaración consciente de rechazo a todo contenido, pensamiento o costumbre que hayas abrazado y que no glorifique a Cristo. Y finalmente, discernimiento, para que a partir de ahora no camines por impulsos, sino por luz. Filtra tus ojos, filtra tus oídos, no aceptes lo que el mundo aplaude sin antes preguntarle al Espíritu Santo si Él se agrada con eso. Porque lo que entra por tus sentidos moldea tus decisiones, tu carácter y tu comunión. No se puede vivir una vida llena del Espíritu, con puertas abiertas a influencias del mundo. Cierra lo que tengas que cerrar. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Tu alma es un templo, no un pasillo de tránsito para cualquier mensaje disfrazado de entretenimiento. Después de hablar sobre las puertas del alma y cómo debemos protegerlas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando no puedes evitar vivir en una ciudad espiritualmente oscura? No siempre tenemos la opción de mudarnos. Muchos hijos de Dios trabajan, estudian o han nacido en lugares contaminados, y allí enfrentan la tensión diaria de mantener la fe viva en medio de un ambiente que constantemente la ataca. La realidad es que habitar en una ciudad oscura no es solo un desafío físico o social, es una guerra espiritual continua. Hay quienes salen de casa y sienten un peso inmediato. Otros al regresar sienten que la oración se vuelve difícil, que la mente está nublada, que la fe parece apagarse poco a poco. Y todo esto no ocurre porque sean débiles, sino porque el ambiente espiritual es hostil. ¿Cómo mantenerse firme cuando todo alrededor está comprometido? La clave está en comprender que Dios siempre ha tenido un remanente fiel en medio de tierras corrompidas.
Así fue con Noé en medio de una generación perversa, con Lot en Sodoma, y especialmente con Daniel en Babilonia. Ninguno de ellos tuvo la opción de escapar de inmediato, pero todos aprendieron a vivir consagrados en medio del fuego. Daniel es un ejemplo perfecto. Llevado cautivo, obligado a vivir bajo una cultura pagana, rodeado de idolatría, brujería y prácticas que ofendían a Dios, decidió en su corazón no contaminarse. Podía haber justificado su adaptación, podía haber cedido a la presión, pero eligió mantenerse firme, aun a riesgo de su vida. Su consagración silenciosa se convirtió en un testimonio poderoso que impactó a reyes y transformó la historia. Daniel no cambió la ciudad en un día, pero sí mantuvo intacta su fe mientras la ciudad intentaba destruirla. Ese es el poder del testimonio individual. En medio de la oscuridad, una sola lámpara puede iluminar un cuarto entero. Muchos creyentes piensan que su fidelidad es irrelevante porque no pueden cambiar todo lo que los rodea. Pero la verdad es que cada acto de obediencia, cada oración, cada decisión de integridad rompe atmósferas y establece el reino de Dios en lugares donde el enemigo cree tener dominio absoluto. Ahora bien, para sobrevivir espiritualmente en ambientes oscuros, no basta con fuerza de voluntad. Se necesita cobertura constante. La palabra nos da 3 herramientas claves: intercesión, ayuno y oración. Este trío es la armadura del creyente urbano. La intercesión levanta muros alrededor de tu vida y de tu ciudad, recordándole al enemigo que no puede tocar lo que está bajo la sangre del Cordero. El ayuno quiebra la influencia de la carne y fortalece el espíritu, permitiendo que la voz de Dios sea más clara en medio del ruido. La oración continua y ferviente mantiene encendida la conexión con el cielo, oxigenando tu alma aun cuando el aire que respiras alrededor esté contaminado. Vivir en ciudades oscuras requiere una fe activa, no pasiva. No es suficiente intentar sobrevivir. Hay que aprender a resistir y a brillar. Eso significa renunciar a compromisos pequeños que abren grietas y al mismo tiempo cultivar disciplinas espirituales que fortalezcan el corazón. Significa también reconocer que tu testimonio, aunque parezca pequeño, puede ser el único faro que alguien vea en medio del caos. El enemigo quiere que te adaptes, que te acostumbres, que aceptes el peso espiritual como algo normal. Pero el Espíritu Santo te llama a mantenerte despierto, alerta y firme. No estás en tu ciudad por casualidad. Aunque el ambiente sea hostil, Dios puede usar tu vida como un altar de luz, como una voz profética, como una señal de que su reino sigue avanzando. La pregunta no es si puedes sobrevivir en una ciudad oscura. La pregunta es, ¿serás capaz de mantener tu fe encendida para que otros vean en ti la prueba de que aún en la noche más profunda, Cristo sigue siendo la luz del mundo? Después de entender cómo resistir en ciudades oscuras, surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué te mantiene en pie cuando todo alrededor busca contaminarte? La respuesta es una sola: la consagración. Muchos piensan que consagrarse es algo opcional, un nivel extra de espiritualidad reservado para pastores, líderes o cristianos más fuertes. Pero la Biblia es clara: la consagración no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, es imposible vivir una vida plena en el Espíritu, porque consagración significa apartarse del mal y entregarse totalmente a Dios. Es decidir que no habrá áreas ocultas, rincones escondidos, ni dobles vidas. Es vivir con transparencia delante de aquel que ve todo. Pedro 1:16 lo expresa con una contundencia que no deja espacio a excusas. Sed santos, porque yo soy santo. No dice si puedes, ni si quieres. Dice sed.
Es un mandato, un llamado divino a reflejar el carácter de Dios en medio de un mundo que normaliza lo impuro. Y cuando hablamos de ciudades espiritualmente activas, donde el pecado es celebrado y las tinieblas abundan, la consagración se convierte en un muro de protección. El pecado oculto, aunque sea pequeño a los ojos humanos, abre grietas en el mundo espiritual. Puede ser una práctica tolerada, un hábito secreto, un pensamiento cultivado en silencio, pero cada grieta es suficiente para que el enemigo tenga legalidad de entrar. Muchos creyentes no caen de golpe, se debilitan poco a poco, porque nunca cerraron las puertas pequeñas. Y esas puertas, en ciudades cargadas de oscuridad, son peligros mortales. La consagración no es solo decir no al pecado. Es también decir sí a una vida de limpieza constante. Se trata de cuidar el alma, sometiendo pensamientos y emociones al espíritu. Se trata de cuidar el cuerpo, entendiendo que es templo del Espíritu Santo y no instrumento de impureza. Se trata de limpiar el entorno, quitando objetos, costumbres o relaciones que alimentan la carne y apagan la fe. Y se trata de transformar los hábitos, porque lo que repites cada día define la dirección de tu vida espiritual. El Espíritu Santo no habita en templos compartidos, no se mezcla con lo profano. O le das todo, o no le das nada. Y aquí está la verdad dura. Muchos no experimentan el poder de Dios, no porque Él no quiera manifestarse, sino porque viven divididos, con una parte entregada al reino y otra parte atada al mundo. Pero cuando un creyente se consagra por completo, la diferencia es evidente. Hay autoridad en sus palabras, hay claridad en su discernimiento, hay fuego en su oración, hay pureza en su caminar. En medio del mundo, consagrarse parece anticuado, pero en el mundo espiritual, consagrarse es supervivencia, es blindar el corazón contra el engaño, es vestirse de la presencia de Dios de tal manera que las tinieblas no encuentren dónde tocarte, es vivir en un estado de alerta santo, donde cada decisión refleja a quién perteneces. Consagración significa que decides ser un altar vivo en la tierra. Significa que tu vida, tu tiempo, tus recursos y tus pensamientos son apartados para el reino, y aunque eso implique renuncias, también trae la recompensa más grande, la intimidad con Dios, porque quien se aparta del mundo no queda vacío, queda lleno de la gloria del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás viviendo una fe de apariencia o una vida verdaderamente consagrada? Porque en un mundo donde la oscuridad aumenta cada día, solo los que viven apartados, llenos de santidad y fuego, permanecerán firmes hasta el fin. Después de comprender que la consagración es la base para permanecer firmes, debemos dar un paso más, armarnos para la guerra espiritual. Porque vivir apartado del mundo no significa vivir aislado del conflicto. Mientras estés en esta tierra, estarás en medio de una batalla constante, no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Ignorar esta realidad es la manera más rápida de quedar vulnerable. El apóstol Pablo, en Efesios 6, nos revela que no estamos llamados a pelear con armas humanas, sino con la armadura de Dios. Esta no es una metáfora bonita, es una instrucción práctica. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, son herramientas indispensables para resistir en el día malo. Y ese día malo no es una fecha futura, es cada momento en el que las tinieblas intentan atacar tu mente, tu fe o tu propósito. Caminar sin esta armadura es exponerse innecesariamente. El enemigo no descansa, observa, estudia, busca puntos débiles, pero cuando ve a un creyente vestido de verdad,
justicia, fe y palabra, sabe que sus ataques rebotarán. El escudo de la fe apaga los dardos encendidos de duda, temor y condenación. El casco de la salvación protege tu mente de la confusión y del engaño. Y la espada del Espíritu no solo defiende, también ataca, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. El nombre de Jesús es nuestra mayor arma. Ante ese nombre, toda rodilla se dobla y todo demonio retrocede. No es un amuleto ni una fórmula mágica, es la autoridad delegada del cielo sobre cada hijo de Dios. Cuando invocas ese nombre con fe, no lo haces como alguien que espera un favor, sino como alguien que ejerce autoridad en representación del Rey de Reyes. Así lo demostró Jesús en el desierto. Cuando Satanás intentó tentarlo, él no debatió ni razonó con el enemigo. Simplemente declaró, escrito está, y con la palabra lo derrotó. Esa es la estrategia que debemos aprender. No se trata de inventar frases motivacionales ni de confiar en nuestras emociones, sino de declarar con convicción lo que Dios ya dijo. Porque cada promesa escrita es un decreto eterno, y cuando la proclamamos en fe, desarma toda mentira. La guerra espiritual consciente es lo opuesto a la pasividad peligrosa. Muchos creyentes viven como espectadores, esperando que otros oren, que otros intercedan, que otros peleen las batallas. Pero la Biblia nunca nos llamó a ser público en un teatro, nos llamó a ser soldados en un ejército. Y un soldado no va al campo de batalla desarmado. Tampoco se queda dormido en medio de la guerra. Un soldado vive en alerta, con disciplina, con valentía. Tú no fuiste diseñado para ser una víctima de los ataques del enemigo, sino para caminar en autoridad sobre ellos. Cristo te dio armas poderosas en Dios para derribar fortalezas, para resistir tentaciones y para avanzar en tu propósito. Pero esas armas deben usarse. No basta con saber que existen, hay que vestirse cada día, orar cada día, declarar cada día, resistir cada día. Porque esta no es una guerra opcional, es la realidad espiritual en la que vives. La diferencia está en si decides caminar desarmado o equipado, y solo quien se arma con la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra y el poder del nombre de Jesús, puede enfrentar la oscuridad sin miedo y avanzar como un verdadero combatiente del reino. Después de hablar de la armadura de Dios y de cómo cada creyente está llamado a caminar en autoridad espiritual, surge otra verdad que no podemos ignorar. Nadie fue diseñado para luchar estas batallas en soledad. La guerra espiritual no se enfrenta de manera individualista, se enfrenta en comunión, como un cuerpo, como un ejército que avanza unido. El aislamiento espiritual es uno de los peligros más grandes para un cristiano, especialmente en ciudades cargadas de tinieblas. El enemigo lo sabe. Por eso siempre busca separar, dividir, aislar. Como el lobo que acecha al rebaño, no ataca al grupo fuerte, sino a la oveja que se queda atrás, desconectada, herida o distraída. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando un creyente se aparta de la comunión, se vuelve presa fácil, pierde cobertura, se debilita en la fe y su discernimiento se apaga lentamente. La palabra de Dios enfatiza la importancia de la comunidad de fe. Hechos 2:42 describe cómo vivía la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa perseverancia no era un simple hábito social, era su estrategia de supervivencia y expansión. Unidos en oración, compartiendo la palabra, fortaleciendo la fe juntos, pudieron resistir persecución, amenazas y ambientes hostiles. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar ese modelo.
Una iglesia no es un lugar de reuniones eventuales, es un refugio espiritual, un centro de entrenamiento, un muro de protección. En ciudades oscuras, la comunidad de fe se convierte en un muro invisible que rodea a los creyentes. Cuando una iglesia ora unida intercede con clamor y se mantiene en pureza, toda la atmósfera de una ciudad puede comenzar a cambiar. Tal vez no de inmediato en lo visible, pero sí en lo espiritual. Cada reunión, cada intercesión, cada palabra profética proclamada levanta un vallado contra las tinieblas que buscan avanzar. Muchos creyentes han caído en la trampa de pensar que pueden sostener su fe solos, que no necesitan congregarse, que basta con orar de manera individual. Pero la realidad es que un carbón aislado se apaga rápidamente, mientras que en el fuego colectivo se mantiene encendido. Lo mismo ocurre con la fe. Tu comunión con Dios es personal, pero tu fortaleza espiritual necesita también la comunión con otros hijos de Dios. En tiempos de batalla, el aislamiento debilita. La comunión fortalece. Estás rodeado de creyentes que oran contigo, que te corrigen en amor, que te levantan cuando caes y que celebran tus victorias en Cristo. Es parte del diseño de Dios. Nadie puede sustituir ese poder, y más aún, cuando un grupo de cristianos decide vivir en unidad, no solo se protegen entre sí, sino que se convierten en un baluarte para toda la ciudad. Una comunidad de fe puede frenar el avance de la oscuridad con su intercesión constante. Puede convertirse en un altar vivo que clama por redención sobre su territorio. Puede ser la luz que aún impide que las tinieblas reinen completamente. Por eso, si habitas en una ciudad espiritualmente cargada, no subestimes la importancia de la comunión. No permitas que el enemigo te convenza de apartarte, porque tu victoria personal está ligada al cuerpo, y el cuerpo unido, bajo la cobertura de Cristo, puede sostenerse firme incluso en medio de la ciudad más oscura. Después de comprender el poder de la comunión y cómo la iglesia unida se convierte en un muro de protección en medio de ciudades oscuras, es necesario enfrentar una verdad que muchos prefieren ignorar. No existe terreno neutral. Cada espacio donde caminamos, cada ciudad donde habitamos, cada rincón del mundo en el que vivimos, está bajo disputa. O pertenece al reino de Dios, o está bajo dominio del enemigo. El escritor C.S. Lewis lo expresó con contundencia. Cada centímetro del universo, cada segundo del tiempo, es reclamado por Dios y contrarreclamado por Satanás. Esto significa que no hay espacios inofensivos ni ambientes espirituales neutrales. Lo que parece indiferente ya ha sido reclamado. Y cuando un creyente camina ingenuamente creyendo que existe neutralidad, se convierte en presa fácil, porque baja la guardia donde debería estar armado. El mito del lugar neutral es uno de los engaños más efectivos del enemigo. Nos hace creer que hay sitios donde lo espiritual no importa, donde las decisiones no tienen peso, donde la cultura es solo entretenimiento, donde los negocios son solo economía, donde la política es solo administración. Pero detrás de todo, lo visible, hay siempre una raíz invisible. Por eso Jesús dijo en Mateo 12:30, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». No hay punto medio. La pregunta entonces es, ¿cómo un creyente toma posesión espiritual del lugar donde se encuentra? No con violencia ni imposición, sino con armas espirituales, oración, consagración y testimonio. La oración es la primera herramienta, porque cuando oras, reclamas la tierra para Cristo, declaras señorío, desatas cobertura y llamas a la presencia de Dios sobre ese territorio. La consagración es la segunda, porque no puedes reclamar lo que no has rendido. Si tú
Vida no está apartada, tu autoridad espiritual se debilita. El testimonio es la tercera, porque tu luz diaria, tus decisiones, tu conducta, son faros que alumbran incluso en el espacio más contaminado. Discernir si tu ciudad es campo de batalla o territorio de conquista es esencial. Hay lugares donde el enemigo opera con fuerza, y tu misión allí será resistir, interceder, mantener la fe. Hay otros donde el Espíritu Santo ya está moviéndose, y tu misión será sumarte, servir, expandir el fuego. Pero en ambos casos, la clave es discernir. Preguntarle al Espíritu: Señor, ¿qué papel quieres que cumpla aquí? ¿Estoy en una trinchera de guerra o en un terreno de avance? Activar el reino de Dios en el lugar donde vives no requiere grandes multitudes, sino corazones dispuestos. Un altar en casa, una oración constante, una vida consagrada, una familia que decide ser luz. Eso es suficiente para comenzar a empapar tu entorno con la presencia de Cristo. Porque donde hay un Hijo de Dios, lleno del Espíritu, allí hay tierra conquistada. Recuerda, no existen lugares neutrales. Si no levantas un altar a Dios en tu territorio, alguien más levantará uno para las tinieblas. La pregunta no es si habrá influencia espiritual, sino cuál de los dos reinos gobernará donde estás. Y esa respuesta, en parte, depende de ti. Después de comprender que no hay terreno neutral y que todo espacio pertenece o a Dios o al enemigo, llega el momento de mirar hacia adentro y hacernos la pregunta más decisiva de todas. ¿Estás listo para resistir? ¿O ya has comenzado a ser seducido? Porque la batalla no es solo externa, en las calles y ciudades. También se libra en lo íntimo de tu corazón, en el silencio de tus pensamientos, en las decisiones que tomas día a día. Muchos creyentes no se dan cuenta de que han sido contaminados lentamente, no por un ataque frontal, sino por un proceso sutil. El enemigo rara vez golpea de inmediato. Primero susurra, convence, adormece. Por eso es necesario un examen personal sincero. ¿Qué hay en tu vida hoy que antes rechazabas? ¿Qué toleras ahora que en el pasado discernías como pecado? ¿Tu oración sigue siendo ferviente o se ha vuelto escasa? ¿Tu corazón sigue ardiendo por las cosas de Dios o late con frialdad espiritual? Las señales de alerta son claras. Pasividad. Cuando ya no luchas por tu fe, sino que simplemente fluyes con la corriente. Frialdad espiritual. Cuando el fuego, que antes te movía, ahora parece humo apagado. Tolerancia al pecado, cuando lo que Dios llama abominación ya no te incomoda, sino que lo justificas. Doble vida, cuando en público aparentas, pero en lo secreto vives de otra manera. Estas no son caídas repentinas, son evidencias de seducción espiritual progresiva. La diferencia entre ser influenciado o ser luz se nota en lo cotidiano. Cuando eres luz, tu vida incomoda las tinieblas, aunque no digas una palabra. Cuando eres influenciado, poco a poco te acomodas a la oscuridad para no incomodar a nadie. Ser luz exige firmeza. Ser influenciado es simplemente ceder. Y cada creyente debe decidir de qué lado está, porque no existe punto medio. Si al escuchar estas palabras reconoces que te has dormido, no es para condenación, sino para despertar. La Escritura nos llama: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. El letargo espiritual es uno de los mayores peligros de este tiempo. No es que hayas negado tu fe, sino que has dejado de pelear por ella. Y esa indiferencia es lo que el enemigo aprovecha para arrastrarte lentamente lejos del propósito. ¿Cómo despertar? Regresando a lo esencial. Oración sincera, búsqueda profunda de la palabra, ayuno que quiebre la carne, comunión con una comunidad viva, poniendo límites claros y cerrando puertas abiertas, tomando decisiones radicales, aunque cuesten, recordando,
que la vida cristiana no es un juego de apariencias, sino un llamado de santidad. Este es un llamado final a la acción, a dejar la pasividad, a renunciar a la tibieza, a sacudirte del engaño. Un llamado a la pureza, a la vigilancia constante, a encender otra vez el fuego del Espíritu en tu interior, porque el tiempo es corto y la batalla es real. Y la pregunta que hoy resuena en el cielo es clara. ¿Eres parte de los que resisten o de los que ya han sido seducidos? La respuesta no se da con palabras, sino con la vida que elijas vivir desde ahora. Has llegado hasta aquí, y eso, créeme, no es casualidad. Muy pocos lo logran. La mayoría comienza un video como este con entusiasmo, pero a medida que el mensaje se profundiza, se incomodan, se distraen, se cansan. Tú no. Tú permaneciste. Tú escuchaste cada palabra, cada advertencia, cada revelación. Eso significa que en tu espíritu hay una inquietud genuina, un hambre real, un fuego que se resiste a apagarse. Por eso quiero felicitarte. Eres parte de una minoría que no se conforma con lo superficial, que anhela más, que busca la verdad aunque duela. Hoy has caminado conmigo a través de un viaje profundo. Hemos hablado de 5 ciudades espiritualmente peligrosas, que representan ambientes donde el enemigo opera con fuerza. Lugares entregados al ocultismo, territorios donde el pecado se convierte en ley, espacios marcados por heridas históricas no sanadas, ambientes gobernados por el caos y ciudades seductoras que disfrazan la oscuridad de luz. A partir de esas imágenes, aprendiste a discernir atmósferas espirituales, a comprender la importancia de caminar bajo la dirección de Dios, a cerrar las puertas de tu alma, a vivir en consagración, a vestirte con la armadura espiritual, a no aislarte del cuerpo de Cristo y a entender que no existe terreno neutral. Todo pertenece al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Este recorrido no fue una simple lección, fue una confrontación con la realidad invisible en la que vives. Porque tu ciudad, tu casa, tus decisiones, tu rutina forman parte de ese campo de batalla. Y lo que has escuchado hoy no es solo información, es advertencia, es estrategia, es revelación. Ahora, la pregunta que debes llevarte en el corazón es, ¿qué harás con lo que aprendiste? No basta con haber escuchado. Lo importante es decidir. Decidir cerrar puertas abiertas. Decidir consagrarte de verdad, decidir no caminar sin dirección, decidir ser luz en medio de la oscuridad. Piensa en esto, un faro en medio de la tormenta no es útil por su tamaño, sino por su constancia. No necesita gritar, solo necesita brillar. Así eres tú. Tu vida puede ser el faro que otros necesitan para no naufragar, pero un faro apagado es inútil. Si no mantienes tu llama encendida, no solo te perderás tú, también pueden perderse aquellos que dependen de tu luz. Por eso quiero dejarte una frase que será tu sello, tu marca, tu evidencia de que no solo escuchaste, sino que llegaste hasta el final y lo hiciste con un corazón dispuesto. Camino en la luz. Comenta esa frase, aquí abajo. No más, no menos. 4 palabras que declaran tu decisión, tu compromiso y tu identidad. Al hacerlo, sabré quiénes son los verdaderos guerreros, los que llegan hasta el final de cada reflexión, los que Dios está despertando en este tiempo. Escúchame bien, no es un simple comentario en una red social. Es un acto público de fe. Es levantar la mano en medio de la multitud y decir, yo no me escondo, yo soy luz en medio de las tinieblas. Ahora, quiero hablarte de algo más profundo. Si este mensaje encendió algo en tu interior, si sentiste que Dios te estaba hablando, entonces entiendes la importancia de tener lugares como este canal. Porque vivimos en tiempos donde la mayoría de los mensajes suavizan la verdad, disfrazan el pecado, entretienen sin transformar.
Y si tú llegaste hasta aquí, es porque reconoces que necesitas un alimento sólido, no un entretenimiento vacío. Déjame preguntarte con toda sinceridad, ¿ya estás suscrito a este canal? Si no lo estás, ¿por qué no? Vas a alimentarte de un mensaje que Dios usó para hablarte y después marcharte como si nada. Vas a ser de aquellos que reciben luz y deciden ocultarla bajo la cama. Si haces eso, estarás negándote a ti mismo un manantial que puede mantener tu fe viva en medio de un mundo que quiere apagarla. En cambio, si ya estás suscrito, quiero que sientas orgullo santo, porque al hacerlo, estás diciendo, quiero mantener mi lámpara encendida. Quiero ser parte de una comunidad de fe que no negocia la verdad. Tu suscripción no es un clic trivial. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Es poner tu vida en sintonía con mensajes que despiertan, que corrigen, que edifican. Este canal es como una hoguera en medio de la noche. Cada video es una chispa que aviva tu llama. Si no te acercas, tu fuego se enfría. Si te mantienes cerca, tu fuego arde. Así de sencillo. Por eso te digo con claridad, comparte este video, suscríbete y permanece conectado, porque de lo contrario, el ruido del mundo será más fuerte que la voz del Espíritu. Tú no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque Dios está reclamando tu atención, porque quiere que dejes de caminar como un espectador y comiences a vivir como un guerrero. Porque en un mundo donde las ciudades se hunden en oscuridad, Él está levantando faros vivos, lámparas encendidas, hombres y mujeres que, aunque sean pocos, permanecen firmes. Hoy has recibido advertencias, estrategias y promesas. Llévalas contigo. No las dejes aquí. Aplica cada palabra en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ciudad, porque lo que está en juego no es un simple estilo de vida. Es tu alma, tu llamado, tu eternidad. Y recuerda, el enemigo siempre susurra que hay tiempo, que puedes relajarte, que lo importante es disfrutar. Pero la voz del Espíritu hoy te dice, despierta, camina en la luz, no esperes más. Has llegado hasta el final. Y eso significa que eres diferente, que Dios te ha escogido para algo mayor. No lo ignores, no lo apagues, mantén tu lámpara encendida, porque la oscuridad se intensifica, pero también lo hace la gloria de aquellos que deciden permanecer en la luz. Escribe ahora tu declaración, camino en la luz. Que el mundo espiritual sepa que no eres espectador, sino guerrero. Que no estás dormido, sino despierto, que no fuiste seducido, sino que resistes, y que tu vida brillará, aunque la ciudad donde vivas esté cubierta de tinieblas.